Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo de Piura. Bienvenidos a esta semana número 1 de nuestro año escolar 2021. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, de la plana jerárquica, plana administrativa, toda la plana docente. Les saluda el profesor Jefferson Real Santiago, docente en la especialidad de Lengua y Literatura, egresado de la Universidad Nacional de Piura, en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Este año trabajaremos con los jóvenes de cuarto de secundaria, el curso de literatura. Bien, el año anterior se estuvo trabajando acerca de la literatura renacentista, literatura medieval, literatura de medioevo, y este año nuestro curso está dedicado exclusivamente a la literatura peruana. Para ello he buscado esta frase de Ricardo Palma Soriano: el deber no está en el éxito, o el deber no es el éxito, es la lucha. Y es la lucha por un mundo mejor, es la lucha por tus ideales, es la lucha por una sociedad más justa, por tratar de cumplir todos nuestros anhelos. Entonces, con esta idea, nosotros iniciamos nuestro curso de literatura peruana con una pregunta genérica, una pregunta que varias veces la hemos escuchado y nos ha llamado la atención, ¿verdad? Nos hemos preguntado, así como el dibujito que está ahí, ¿qué es literatura? ¿No? La palabra literatura deriva etimológicamente del latín litera, que significa letra, lo que está escrito. Es decir, la palabra literatura, desde su etimología, está ligado al aspecto cultural, a la manifestación de la belleza, que es una virtud a través de la palabra. Pero esta definición, sin lugar a dudas, deja fuera a la transmisión oral, que es la primera manifestación literaria conocida, por lo que es mejor hablar siguiendo a Aristóteles, el arte de la palabra. La literatura es un arte, por lo tanto se relaciona con otras artes y tiene una finalidad netamente estética. Para nosotros, pues, es necesario recordar que la literatura tiene unas características. Todo texto tiene ciertas condiciones, ¿ya? Pero en el caso de las características de la literatura, la primera es la originalidad. Y eso significa que la actividad creadora de un determinado escritor, poeta, recae específicamente en que no ha tomado otro texto, lo ha creado. Y todo texto ha surgido a lo largo de la historia, a lo largo de la existencia del hombre, por una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Querer expresar, querer dar a conocer algo. Entonces, esa es nuestra primera característica, la originalidad. La segunda es la voluntad artística. ¿Por qué voluntad artística? Porque necesitamos recordar que la literatura no tiene, no es como aquel anhelo que se tiene en la ciencia, en donde pues uno quiere descubrir, inventar, patentar y darlo a conocer al mundo. Aquí la voluntad artística es por un fin específico. El fin específico es
Esta voluntad artística, entonces, se va a evidenciar en la calidad literaria, en la temática que se plasme. ¿Por qué no hay temática? Existe un sinfín de temas. Cuando hablábamos de la definición de literatura y decíamos que eh, se transmite a través de la palabra, es una visión, y eso significa que es una perspectiva válida para ti y válida para mí. ¿Ya? Tenemos una tercera característica que es especial intención comunicativa. Si no transmite, no es un texto literario. Pero allí hay algo peculiar, ¿no? Todo texto tiene que tener una intención comunicativa. De lo contrario, ¿quién lo leería si es que no la tiene? Necesitamos entonces recordar, darnos cuenta que en la literatura existen unas características adicionales que complementan lo anterior. ¿Por qué tiene una especial intención comunicativa? Por justamente esta cuarta característica que es lo connotativo. Y lo connotativo es la significación, la interpretación a la que yo llego de acuerdo a un texto. Pero hay que entender que nuestros textos literarios tienen una plurisignificación. ¿Y qué significa plurisignificación? Que el significado que tiene para ti un texto, un poema, y el que tiene para mí, a pesar que pueden ser muy disímiles, muy distintas, muy diferentes, son válidas. Son válidas. ¿Por qué? Porque no hay un solo, no es un significado unívoco, no es uno, no, varios, plurisignificados. Y tenemos que entender que la función poética del lenguaje, la función poética de los textos literarios. Roman Jakobson hablaba en esto de las funciones del lenguaje y plasmaba ciertamente con gran mérito el reconocer que un texto tiende a transmitir tan preciada información que es de vital importancia el darnos cuenta de que todo texto literario, todo texto tiene una forma, que es la estructura, tiene un fondo, que es la intención comunicativa. Y eso nosotros lo tenemos que reconocer desde distintos textos literarios. ¿Ya? Bien. Nos podemos estar preguntando, profesor, usted mencionó hace un momento que vamos a trabajar literatura peruana. Y efectivamente, así es. Entonces, la literatura peruana que nosotros vamos a estudiar, pues, abarca los cimientos del Imperio Incaico, la llegada de los españoles y una obra muy peculiar, muy necesaria de estudio, de valoración, es justamente el título de esta obra que está en pantalla, ¿no? El título es el Ollantay, ¿no? La obra Ollantay. Y hay que señalar que esta obra Ollantay es una muestra de la capacidad creativa, del poder de nuestro imperio y de la valoración artística y estética de una obra peruana. Veamos, para nosotros iniciar nuestro curso de literatura peruana, tenemos que definir algunos términos, ¿ya? Y tenemos que definirlos específicamente por una necesidad, ¿ya? Por una necesidad.
En principio, hablar de el término de literatura prehispánica. ¿Qué significa referirnos a literatura prehispánica? Vamos a hablar ahí específicamente de aquellas manifestaciones literarias que se desarrollan en nuestro territorio, pero antes de la llegada de los españoles. Prehispánica, antes de los españoles. ¿Ya? Hay otro término que tenemos que definir, que es literatura incaica. ¿Qué significa literatura incaica? Aquella literatura en que se desarrolla en el periodo que florece el imperio incaico, en su auge, en su apogeo, en su esplendor. ¿Por qué este periodo? Porque es en este periodo donde se desarrolla de una forma magnífica los mitos y leyendas, las expresiones líricas, ¿no? El Haiji, el Harawi, el Wakantaki, que son especies que vamos a verlas en un momento. Y hay un tercer término que nosotros tenemos que definir, que es literatura quechua. Hemos visto prehispánica antes de los españoles, incaica en el apogeo de los incas y quechua. Es aquella literatura compuesta en lengua quechua sin importar la época en que se desarrolle. Literatura compuesta en lengua quechua sin importar la época en que se desarrolle, ¿no? Tenemos literatura quechua en el periodo de los incas, en el periodo de la colonia, en el periodo de la república, en la época contemporánea. ¿Por qué? Porque la investigación ha ido evolucionando. Los trabajos de investigación se han ido desarrollando. Ha habido un campo mayor que ha permitido que esto se conozca, ¿ya? Las investigaciones pues también nos acercan un poco más a valorar la riqueza de nuestros ancestros y esto también nos permite adentrarnos al tema que vamos a desarrollar, ¿no? Sobre literatura peruana. En este caso, vamos a revisar la literatura incaica. Eso significa en el apogeo de los incas, ¿no? La literatura incaica son las manifestaciones literarias que se desarrollaron en el antiguo Perú durante la vigencia del Tahuantinsuyo, ¿verdad? Hasta antes de la llegada de los españoles. Entonces, esta literatura expresa, manifiesta, da a conocer un modo de vida y en especial la cosmovisión que tenía el hombre andino, ¿ya? El hombre andino. Entonces, cronológicamente se va a desarrollar entre el siglo XV y el siglo XVI, en los años 1440 y 1532 respectivamente. Bien, aquí hay unas características importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre este periodo. La primera característica es que es oral, ¿ya? La primera característica. ¿Por qué oral? Porque el medio de transmisión y cómo ésta se ha dado a conocer es la oralidad. No había propiamente una escritura, no se había desarrollado para tal fin. El campo artístico, literario, estético estaba totalmente dejado de lado porque no se habían preocupado por ello. Recuerde que las expresiones líricas que nosotros hemos encontrado le cantan a sus dioses, a la naturaleza, a sus deidades, los mitos y leyendas, la formación y consolidación de un imperio, la obra Ollantay, el poder, el amor, la benignidad de Tupac Yupanqui. Entonces, todo ello se va a manifestar de forma oral, ¿no? Han sido los cronistas, tiempo después, los encargados de la recopilación de estos textos, ¿no? La segunda característica es que son anónimos, son textos anónimos. Y eso a nosotros, ¿en qué
¿Para qué nos sirve? ¿Por qué nos es importante? El anonimato ha permitido el crecimiento de un saber. ¿Pero por qué? Porque cada uno ha ido aportando. Se me ocurre, ¿no? Quizás por ahí conocían una historia, una leyenda, y uno aportaba que quizás había una característica más, un personaje más, un elemento agregado, etcétera. Es la riqueza del anonimato, ¿no? Que varios se han solidificado sobre la creencia, la costumbre, la particularidad de algo, ¿no? Tenemos que entender que una tercera característica es colectivista. El espíritu colectivo del Incario permitía el bien común, en el sentido de que no tanto la caridad ni el prójimo ni nada, sino en que algunas actividades o acciones se consolidaban respecto al desarrollo de una actividad. Vamos a suponer, se me ocurre, cuando hablábamos de la formación de las clases sociales, de la clase popular, la clase noble, que tienen una formación distinta, pero es porque responden a actividades, sus mismas actividades los separan, ¿no? Los clasifican. Eso lo vamos a ver desde una cuarta característica, ¿no? Que es la visión cosmogónica. Y esta visión cosmogónica, ahí están las tres visiones cosmogónicas, representan un pensamiento, una forma de análisis, una forma de conocer el mundo y su existencia. La visión cosmogónica manifiesta que estas tres visiones, Hanan, Kai y Ukupacha, Hanan Pacha, Kai Pacha y Ukupacha. El Hanan Pacha es para el mundo de los dioses, de las personas que habitan arriba, los cuerpos celestes, el dios Sol o Inti. El Caipacha, el mundo intermedio donde están los seres humanos, los vivos. Y el Ukupacha, que es el inframundo, el mundo de los muertos, ¿ya? El mundo de abajo. ¿Qué otras características tenemos? Por ejemplo, ahí tenemos el Inti, ¿no? El dador de vida, Viracocha, el creador del mundo, y Pachamama, la tierra, ¿no? Cuando decimos que es una literatura agrarista, es porque dentro de sus cantos las manifestaciones artísticas hacia la naturaleza también han sido importantes, han sido muy notorias. Decimos que es clasista porque la formación que tenía la nobleza no la tuvo el pueblo y viceversa, ¿no? Para uno sería importante condicionar estas acciones y poder dar la sabiduría necesaria a quienes iban a suceder en el trono, quienes tenían quienes tenían en este caso la responsabilidad de continuar su formación y mantener el régimen, ¿sí? El régimen y las costumbres, la tradicionalidad, etcétera. Teníamos otra característica, es animista, ¿sí? ¿Por qué animista? Bueno, usó la musicalidad. Es animista porque vivifica la existencia de su naturaleza. Los dioses son de la naturaleza, son panteístas. Y son politeístas, ¿no? Varios dioses, ¿no? Y hemos dicho también que es musical. Entonces, como esta es nuestra introducción del curso de literatura peruana, nosotros continuaremos ello la próxima semana. Recuerda que es necesario que usted revise previamente esta información para en la sesión poder avanzar un poco más. Es necesario que usted comprenda que esta forma de aprendizaje es muy buena en la medida que usted sea disciplinado, que usted rija un horario de estudio y lo cumpla. Por supuesto, sin descuidar sus actividades personales. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídese.